Bien, ahora respecto al tema estado de situación patrimonial inicial, hemos realizado la investigación. Comenzamos con el índice, luego venimos a la introducción. En sí, este estado, que se llama situación inicial, también se lo puede definir como un informe financiero, el cual refleja la situación del patrimonio de una empresa en un documento determinado. También nos dice que este documento, su creación es obligatoria por parte de las empresas, junto con la memoria y el balance. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno inicia una actividad económica, ya sea en empresa o en ese año fiscal, es importante comenzar realizando este estado de situación inicial o estado de situación patrimonial inicial, que es el mismo nombre, son sinónimos, se le utiliza el mismo término. Incluso también nos decía que se puede considerar con el término de balance inicial o balance general. Pasando a lo que ya sería la conceptualización de cada uno de los temas y subtemas, como concepto general, como idea base, nos dice que aquí nos define los términos que ya habíamos mencionado sobre los nombres. Es un informe también que informa, valga la redundancia, la situación financiera y estado de situación patrimonial económica de una organización durante un periodo o lapso de tiempo específico. Esto quiere decir que esta actividad no se realiza una sola en toda la vida de la empresa, sino los organizadores o dirigentes de cada empresa, los administrativos, tienen que dividir en distintos periodos. Cada periodo tiene que iniciar y tiene que finalizar con un estado de situación patrimonial. En este caso estamos hablando de situación del patrimonial, de situación inicial. También nos dice que se hace la comparación de un balance con otros anteriores. ¿Por qué se compara? Porque se tiene como objetivo evaluar el estado en el que se encuentra la empresa. Si tenemos ganancias, que es superávit, o déficit, que sería pérdidas. En sí, también se fundamenta esto en lo que es activo pasivo, activo no corriente, patrimonio, que serían las cuentas generales de este estado inicial. Estos también tienen que ser muy específicos, porque recordamos que como es inicial, también aquí se va a reflejar el valor o capital con el que cuenta la empresa. ¿Qué información contiene el balance de apertura? Vamos a ver qué datos específicos se ponen en este informe. Se tiene que poner saldos de clientes, facturas pendientes de cobro. Estos son dineros que tienen que ingresar a las personas, ya sea por ventas de equipos o por prestación de servicios. Saldos de proveedores, facturas pendientes de pago. Esto sería valores que tenemos que pagar, sería parte del pasivo. Saldos de cuentas bancarias, situación de préstamos y deudas procedentes de financiación ajena. Esto de aquí son financiaciones o préstamos de distintos dineros para invertirlos en diversas negociaciones. También se refleja la situación patrimonial de la sociedad, capital social, reservas, resultados de ejercicios anteriores. ¿Por qué de la sociedad? Porque es en sí nuestro mercado en el cual nosotros vamos a trabajar. Tenemos que ver en qué situación se encuentra el mercado en el cual nosotros vamos a laborar. Ahora sí, ¿cómo se hace un balance de apertura o balance de situación inicial? La mayoría de los paquetes de software de contabilidad generan el balance de apertura automáticamente tan pronto como comience el nuevo año fiscal. Esto es algo que vale la pena acotar, de que la mayoría de empresas a nivel nacional e internacional, cuando son múltiples, sus empleados tienen varias matrices, varias sedes, sucursales, entonces sucede que llevarlo con un contador físicamente sería bastante trabajoso, porque si este contador que está llevando a cabo la matriz
tendría que estar viajando a cada sucursal. Entonces, ¿qué se ha hecho en la actualidad? Se han implementado distintos softwares elaborados particularmente y bajo licencia de cada empresa, los cuales generan esto automáticamente. ¿Por qué generado automáticamente? Significa que tienen que tener datos guardados en este programa anteriormente, o sea, el periodo fiscal anterior. ¿Qué más? Tiene que agregar activos, incluye todo el dinero en efectivo que la empresa tenga a mano. Ya sabemos que es activos, sumar pasivos y capital. Los pasivos influyen cualquier cosa que la empresa necesita pagar, y como préstamos comerciales o pagos de arrendamiento. También conocemos ya lo que es pasivo, que en este caso serían los pasivos corrientes. Incluyen los pagos que la empresa deberá realizar durante el año fiscal en curso. Año fiscal, quizás alguien no conozca este término, es un periodo que generalmente se le da el rango desde enero hasta el 31 de diciembre. Pero pueden hacer excepciones extraordinariamente, pero sí puede presentarse el caso. También se debe de incluir la empresa operativa, que en una empresa operativa el balance final al cierre de un año fiscal se convierte en el balance de apertura para el comienzo del próximo año contable. Esto es lo que les estaba comentando, que es el principio en el cual se basan los programas, que mediante el resultado del periodo fiscal anterior se basa el estado de situación inicial del nuevo periodo fiscal. También tenemos aquí un ejemplo bastante práctico de cómo quedaría un balance de situación inicial. La diferencia con uno de otra prueba, esto de aquí es en sí, en qué se diferencia este balance de otros tipos de balances o de otro tipo de evaluaciones internas de la empresa. Viene aquí también algo muy interesante, los cuales son los rubros, pero estos de aquí son específicos por cada tipo de factor que interviene. En este caso del activo, nos dice que el valor de un bien puede derivar de la posibilidad de, y tenemos dos opciones: canjearlo por dinero o por otro activo, o utilizarlo para cancelar una obligación. Esto sería en caso de documentos. También se lo utiliza bastante en cheques, para poner un cheque para pagar o atribuirlo a una tercera persona, emplearlo en alguna actividad productiva. También tenemos la fórmula general del activo, el cual es igual a pasivo más capital. Ahora viene a hablar del pasivo. Nos dice que un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho que ya ocurrió, primero, está obligado a entregar activos o prestar servicios a otra persona, y luego la cancelación de la obligación. Tenemos también la fórmula del pasivo, y ahora viene otro tipo de pasivo. Sería un subtema del pasivo general, el cual es el pasivo neto, que es la diferencia entre los valores del activo y las deudas del pasivo. Y también viene aquí la fórmula de este tipo de patrimonio. Patrimonio capital, sabemos que es casi lo mismo. Aquí también vamos a ver lo que es el activo corriente, que nos dicen sí que son saldos de libre disponibilidad en cajas y bancos, se consumen dentro de 12 meses, se convertirán en efectivo de 12 meses posteriores, y que por contrato la ley destina a cancelar pasivos corrientes dentro de los periodos fiscales. También tenemos un poco de la definición de cada uno. Vamos a ver también unos rubros del activo, que son las cuentas determinadas que se utilizan dentro de este caso de activo. Por ejemplo, en el rubro del activo tenemos caja, bancos, inversiones y créditos por venta. Otros créditos también que tenemos dentro del activo son bienes de cambio, bienes de uso, bienes intangibles y propiedades de inversión. En cambio, los del pasivo son cuentas por pagar, préstamos, remuneraciones y cargas sociales, dividendos a pagar en efectivo, anticipos de clientes, cargas fiscales y otros pasivos. Ahora, algo que tenemos que señalar aquí, que ya podemos observar de lo que hemos estado hablando, es que si se dan cuenta, los principios activo y pasivo se mantienen. En activo son todo en sí lo que la empresa cuenta, incluido también las obligaciones, y en pasivo en sí las cuentas que tenemos que pagar, los compromisos por los cuales tenemos que cumplir.
Aquí también nos viene a hablar algo muy interesante, pasivo contingente, el cual define las previsiones, que son por indemnización por despido de rubro de antigüedad. Esto de aquí es algo que las empresas en los últimos tiempos les ha estado costando bastante. ¿Por qué? Porque nos dice lo siguiente, que a mayor año de servicio que tenga este trabajador dentro de la empresa, mayor va a ser el rubro que va a tener por liquidación. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Astutamente dan contratos a los empleados por cortos periodos, por ejemplo, el máximo puede ser 1 año o 3 años. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de liquidar a este empleado, su liquidación va a ser mínima y va a cumplir su objetivo de ellos, que es no desembolsar mucho dinero en un despido de un empleado. Previsiones por responsabilidad civil hacia terceros, previsiones por servicio de garantía y previsiones por cumplimiento de contado. Para concluir, nos dice que es muy importante registrar todos nuestros datos y en transacciones. ¿Desde cuándo? Desde el inicio del periodo fiscal hasta el final del mismo. ¿Para qué? Para que así al momento de realizar un periodo patrimonial luego o en cualquier momento, ¿por qué puede ser en cualquier momento? Porque varias veces tenemos contralorías, tenemos distintos organismos de ver si la información que tenemos dentro de nuestra empresa está siendo llevada correctamente. Entonces, estos serían tipos de auditorías y contralorías. Por eso dice en cualquier en situación, podría ser en cualquier periodo de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque la contraloría nosotros no le vamos a decir tiene que venir cuando se acabe el periodo fiscal, no, sino que en el momento en el que ellos lleguen tenemos que generar este informe para poder evaluar cómo está la situación de la empresa. Ahora vamos a ver aquí en el glosario algunas de las palabras que quizás son un poco de términos confusos. Voy a nombrar los más desconocidos para mí, que sería rublo, el cual dice que es rubro, es conjunto de artículos de consumo de un mismo tipo o relacionados con determinada actividad. Estaturía nos dice que es del estatuto o que está estipulado por él. ¿Y qué es estatuto? Es como una ley interna que tiene la empresa. Contractuales, procedente del contrato o derivado de él. Y por último, erogación, que son los gastos que realiza un determinado agente económico. Tenemos ahora la linkografía, la cual nos sirve de respaldo para nuestra investigación. Hemos de recordar que este informe fue realizado mediante las normas APA. Gracias.